Cuando gané la beca internacional, mi compañera de cuarto reveló que había plagiado mi trabajo de investigación, usando información que le confié durante nuestras noches de estudio. El aire en el pequeño apartamento compartido olía a café frío, libros viejos y la tensa mezcla de ambición y privación del sueño que definía el último año universitario. Valeria y Camila habían sido compañeras de cuarto desde el primer semestre y, para la mayoría, encarnaban la amistad académica perfecta. Valeria, la narradora, era la mente brillante, la que poseía una capacidad innata para las conexiones interdisciplinarias. Su proyecto de investigación, un análisis revolucionario sobre la implementación de energías renovables en economías emergentes, era su obsesión y la llave que esperaba abriera la puerta a su futuro. Camila, por otro lado, era la metódica, la que se encargaba de la presentación pulcra, la estadística impecable y la puntualidad en las entregas. Aunque era trabajadora, a menudo luchaba por alcanzar la chispa de originalidad que caracterizaba el trabajo de Valeria. La beca en juego era el santo grial, la beca Humboldt para estudios de posgrado en Berlín, un puesto completamente financiado, que incluía estipendio y acceso a laboratorios de vanguardia. Ambas habían postulado con sus respectivos trabajos de tesis, y la espera de 2 meses había sido un martirio compartido. Una tarde de miércoles, mientras ambas estudiaban para un examen final, llegó el correo electrónico con el asunto fatídico: notificación de beca Humboldt. El corazón de Valeria comenzó a martillarle las costillas. «Ábrelo, Valeria». «Rápido», exigió Camila, dejando caer su bolígrafo, su propio rostro pálido por la ansiedad. Con manos temblorosas, Valeria hizo clic. Sus ojos recorrieron el texto en alemán, buscando la palabra clave. Cuando la encontró, un grito ahogado de pura alegría escapó de su garganta. «Gané, Camila. Gané la beca. Me voy a Berlín». Valeria se levantó de un salto, una ráfaga de euforia que llenó el pequeño espacio. Camila se abalanzó sobre ella, abrazándola con una fuerza inusual, susurrando felicitaciones al oído. La alegría de Camila parecía genuina, aunque sus ojos brillaban con una intensidad extraña que Valeria, en su momento de triunfo, atribuyó simplemente a la emoción del momento. Celebraron esa noche con vino barato y promesas. Valeria leía en voz alta extractos de la carta de aceptación, describiendo cómo su trabajo de investigación había sido el factor decisivo, alabando su visión sin precedentes y su rigor metodológico. «Tu investigación es oro, Vales», dijo Camila, sirviéndole otra copa, su voz sonando casi irreverente. Sabía que nadie más tenía una idea tan brillante. «Brindo por la mente maestra». Elías se acostó esa noche sintiéndose invencible. El duro trabajo había valido la pena. Se durmió soñando con laboratorios alemanes y un futuro brillante. A la mañana siguiente, sin embargo, el ambiente era diferente. Camila estaba sentada en la cocina, bebiendo café, con una expresión pétrea. El entusiasmo de la noche anterior se había esfumado. Valeria, aún radiante, se acercó para darle un abrazo. «Buenos días, futura colega frustrada. ¿Lista para aplicar otra vez el próximo año?» Camila levantó la vista y la frialdad en sus ojos impactó a Valeria como una descarga eléctrica. «No voy a aplicar el próximo año, Valeria», dijo Camila, su voz baja y cargada de un resentimiento que heló el ambiente. «Porque no lo necesito. Porque no te ganaste la beca por tu visión sin precedentes, punto». Valeria frunció el ceño, su euforia desvaneciéndose. «¿De qué hablas?» «Es mi trabajo». Camila sonrió, una mueca amarga y triunfal. Se levantó, tomó una taza vacía y la arrojó al fregadero con una fuerza innecesaria. «¿Hablo de tu trabajo? Sí. El que plagié. El que usé como base para mi propia aplicación, aquella información que me confiaste en nuestras noches de estudio». Camila la miró fijamente. «Si ganaste la beca,
Es porque la comisión de selección piensa que eres la misma persona que yo. La revelación de Camila suspendió el tiempo. Valeria sintió un zumbido agudo en los oídos. La alegría de su victoria se pudrió en un instante, reemplazada por una náusea helada. «Estás mintiendo», logró susurrar Valeria, negando con la cabeza. «Estás celosa porque no lo ganaste, y estás en shock». Camila se rió, un sonido áspero y seco, desprovisto de humor. Se acercó a la mesa y encendió su laptop, abriendo un archivo de texto en la pantalla. «No estoy mintiendo. Y no estoy celosa, Valeria. La diferencia entre tú y yo es que yo sabía cómo jugar al ajedrez, mientras tú solo sabías dibujar el tablero. Mira esto». En la pantalla apareció una sección del trabajo de investigación de Camila. Valeria se inclinó, con el corazón latiéndole furiosamente en la garganta. El título y la introducción eran diferentes, pero al llegar al apartado de la metodología de implementación y evaluación de riesgos, el texto se volvió familiar, escalofriantemente idéntico al de Valeria. El método de triangulación de datos socioeconómicos que Valeria había ideado, su innovación más preciada, estaba allí, perfectamente descrito, citado y aplicado. No era una inspiración, era una copia casi textual. «¿Recuerdas esas noches?», dijo Camila, su voz volviéndose suave, casi dulce, lo que la hacía más aterradora. «Cuando estábamos agotadas, y tú me contabas tus ideas en voz alta, a las 3 de la mañana, para ordenar el caos de tu mente. Yo estaba tomando notas, Valeria». Valeria recordó esas noches con vívida y dolorosa claridad. La confianza era la moneda de cambio en su pequeño mundo académico. Ella, la soñadora, le había confiado a Camila, la pragmática, los pormenores de su proceso. Camila se sentaba tecleando, supuestamente organizando sus propias referencias, mientras Valeria vocalizaba las complejas interconexiones de su modelo. «Tú eres la teórica brillante, Vales. Pero yo soy la que sabía que una idea en el aire no vale nada sin una base metodológica sólida. La tuya era perfecta. Así que la tomé prestada, la integré sutilmente en mi propia tesis y la hice parecer mía. Incluso cité fuentes diferentes para que no fuera obvio». Elías sintió que el aire se espesaba con la toxicidad. El plagio no era solo una copia, sino un acto de ingeniería social. «¿Y por qué me lo dices, Camila?», preguntó Valeria, su voz grave por el esfuerzo de contener la histeria. «¿Para regodearte? ¿Para arruinar mi beca?». Camila cerró la laptop y la miró con una expresión que era una mezcla de resentimiento y necesidad. «Te lo digo porque la beca Humboldt es tan prestigiosa que solo revisaron los resúmenes y los métodos. Si la revisión es más profunda, se darán cuenta de que ambos trabajos son esencialmente el mismo en la parte más innovadora. Es un desastre para las dos». «¿Para las dos? Tú eres la criminal aquí». «Escúchame, Valeria. Yo hice un plagio. Tú, técnicamente, no tienes la culpa. Pero si sale a la luz, el comité no va a arriesgar su reputación. Van a anular ambas becas. El escándalo de un plagio en la fase final nos arrastrará a las dos. Van a creer que cooperamos o que la universidad es negligente. Elías, no tendrás Berlín, ni yo tendré mi título con honores». La verdadera dimensión de la traición se reveló. Camila no solo había robado, sino que la había puesto en una posición de vulnerabilidad compartida. «Lo que quiero es que guardemos el secreto», continuó Camila, acercándose con una intensidad desesperada. «Ya ganaste la beca. Viaja, Valeria. Sé la brillante investigadora que eres. Y yo me quedaré aquí, callada, con mi título. Ninguna de las dos dirá una palabra. Lo que pasó en esta habitación, se queda en esta habitación. Es la única forma de que ambas salgamos ilesas». Valeria sintió una rabia ardiente ascender desde su estómago.
La idea de aceptar un triunfo manchado, de silenciar el crimen de su amiga para salvar su propio pellejo, era repugnante. Pero la amenaza era real, el silencio de Camila era su única garantía de que no perdería el sueño de su vida. El dilema ético se estrelló contra la oportunidad profesional. Piensa en tu futuro, Valeria, insistió Camila, su voz ahora persuasiva. Piensa en Berlín. No dejes que mi error arruine tu genio. Valeria miró a su supuesta amiga, la traidora con una sonrisa de serpiente, y supo que el primer paso en su lucha no sería en un tribunal, sino en una batalla interna entre la justicia y la supervivencia. La beca, que antes era una luz, se había convertido en un chantaje. Valeria no podía respirar en la atmósfera enrarecida del apartamento. La propuesta de Camila era una invitación a la complicidad. Aceptar el silencio significaba validar el plagio, tragarse la humillación y vivir con la sombra de una verdad comprometedora. Rechazarlo significaba dinamitar su propio futuro académico. Se levantó de un salto y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Necesitaba aire, pero, sobre todo, necesitaba el silencio de la soledad para pensar. Camila no la siguió. Sabía que la bomba que había soltado haría su trabajo. Durante horas, Valeria revisó frenéticamente su propio trabajo y lo comparó con la tesis que Camila había presentado al repositorio de la universidad. El horror se profundizó. Camila había sido quirúrgica en su robo. La esencia del modelo de Valeria estaba incrustada en el trabajo de Camila, envuelta en citas y marcos teóricos que hacían que, superficialmente, el trabajo pareciera original. La violación de la confianza era total. El dolor no era solo por el robo intelectual, era por la pérdida de la amistad. Camila no era una rival, era su confidente, la persona que había visto su lado más vulnerable, el caos de su proceso creativo. Valeria consideró sus opciones. Aceptar el silencio, viajar a Berlín, dejar que Camila se gradúe y rezar para que la beca nunca haga una revisión profunda. Consecuencia, logro profesional manchado, culpa moral y la permanencia de Camila como amenaza latente, denunciar a Camila, ir ante las autoridades universitarias y el comité Humboldt. Consecuencia, Camila sería expulsada, pero la universidad abriría una investigación que probablemente pondría en pausa la beca de Valeria, o la anularía por el escándalo, bajo el argumento de integridad comprometida. El peso de la beca inclinó la balanza momentáneamente. Berlín era su vida, su escape, su gran oportunidad. ¿Valía la pena sacrificarlo todo por castigar a una traidora? La primera confidencia. Decidió llamar a la única persona en la que confiaba ciegamente fuera del campus, su mentor, el profesor Alarcón, quien había supervisado su tesis. Lo citó en una cafetería discreta lejos de la universidad. Profesor, tengo un problema, comenzó Valeria, su voz temblando. Le explicó la situación con Camila, omitiendo intencionalmente la parte del chantaje de anulación de la beca, centrándose solo en el plagio de la tesis para la universidad. El profesor Alarcón, un hombre de edad, cuya barba blanca y ojos sabios inspiraban respeto, le escuchó con creciente horror. Valeria, el plagio es el crimen capital en la academia. Si lo que dices es cierto, tenemos que actuar de inmediato. Denunciaremos a la decanatura. La tesis de la señorita Camila será anulada, y enfrentará un comité de ética que podría llevar a su expulsión. ¿Y mi beca, profesor?, preguntó Valeria, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La beca, si la denuncia es interna, debería estar segura. Tu trabajo fue el original. Presentaremos toda la evidencia del plagio antes de que la noticia llegue a Humboldt. La universidad tiene que proteger su mejor logro. La respuesta del profesor le dio un respiro. Si la universidad actuaba con rapidez para proteger su imagen y su becada estrella, tal vez podría salvar su beca y exponer a Camila. Al regresar al apartamento, Valeria se dirigió a Camila, que la esperaba con una copa de agua.
He tomado una decisión, Camila, dijo Valeria, sintiendo un frío coraje. No voy a ser cómplice de tu fraude. El plagio es inaceptable. Camila sonrió, esa sonrisa que ahora Valeria identificaba como arrogancia pura. Si es lo de Berlín, te lo dije, Valeria. Tú ganas, yo gano. No seas ingenua. La beca es mía, Camila. Y tú vas a pagar por lo que hiciste. Error, Valeria. La beca era tuya. Ahora es la nuestra. Y si decides jugar a la heroína, ambas la perderemos. Camila se acercó y le susurró al oído con una intensidad helada. Y no solo perderás la beca, Valeria. Perderás la confianza de tu mentor y de tu universidad. ¿Cómo pruebas que no me diste tu trabajo? ¿Cómo pruebas que no es una colaboración fallida? El comité de ética va a dudar. Y la duda es suficiente para arruinar una carrera. El chantaje se sentía más fuerte que nunca. Valeria, sin embargo, ya había activado la bomba, le había contado al profesor Alarcón. La reacción en cadena había comenzado. Ahora solo quedaba esperar la inevitable respuesta de la universidad y de la propia Camila, que, al sentir la amenaza, seguramente no dudaría en contraatacar. La denuncia de Valeria al profesor Alarcón actuó como un detonante. El profesor, alarmado por la gravedad del asunto y temiendo el impacto en la reputación del departamento, actuó con la velocidad que había prometido. Al día siguiente, el caso de plagio fue presentado ante el Comité de Integridad Académica de la universidad. Valeria sintió un breve alivio. La verdad estaba en manos de la justicia. Sin embargo, ese alivio duró poco. La defensa de la traidora. Camila fue citada de inmediato. Al regresar a la habitación, su rostro ya no era el de la resentida, sino el de una estratega fría y desesperada. Había anticipado la reacción de Valeria y había preparado su defensa, una defensa que se basaba en la misma confianza que había traicionado. Fuiste a tu mentor, siseó Camila, mirando a Valeria con odio puro. No te saldrás con la tuya. Ya presenté mi versión de los hechos. El mismo día, Valeria recibió una citación de emergencia del Comité de Integridad. Al entrar a la sala de juntas, el ambiente era pesado, y la expresión del profesor Alarcón era de una profunda preocupación. La presidenta del comité, la doctora Herrera, fue directa. Señorita Montes, su compañera, la señorita Camila, no niega las similitudes sustanciales en la metodología. Sin embargo, ella afirma que la situación es radicalmente diferente a lo que usted ha planteado. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué afirma? Ella sostiene que usted le dio su trabajo a propósito. Afirma que le confió sus notas y borradores finales no para ordenar el caos, sino como una forma de compensar la ayuda financiera que Camila le proporcionó al pagar una parte desproporcionada del alquiler y las cuentas durante los momentos difíciles de su familia. El golpe fue devastador. Era una mentira sucia y calculada. La familia de Valeria, en efecto, había pasado por dificultades, y Camila había cubierto algunas cuentas de forma puntual, presentándolo como un gesto de amistad desinteresada. Ahora, Camila estaba retorciendo esa bondad en un intercambio turbio. «Es una mentira atroz», exclamó Valeria, levantándose de su silla. «Ella solo me ayudó como amiga. Yo nunca le di mi trabajo. Yo lo compartí con ella en confianza, vocalizando mis ideas. Que es un plagio descarado, no un pago. La señorita Camila afirma que usted le dijo que podría usar la metodología porque, cito, te debo esta, y de todos modos, no creo que las dos ganemos la Humboldt, continuó la doctora Herrera, su voz neutral. Pero sus ojos llenos de duda. El comité se encontraba en una encrucijada legal y ética. La única prueba del origen del trabajo era la palabra de dos estudiantes, una de las cuales había ganado una beca prestigiosa y la otra que estaba a punto de ser expulsada.
El contexto de la ayuda financiera, aunque sutil, echaba una sombra de ambigüedad sobre la víctima. El miedo a la anulación. El profesor Alarcón, al ver la complejidad del caso y la posibilidad de que el escándalo dañara la imagen de la universidad, le habló a Valeria con una franqueza dolorosa. Valeria, la beca Humboldt está revisando el caso. No les interesa saber quién copió a quién, sino si la integridad del proceso de selección ha sido comprometida. Ellos ven dos tesis con la misma innovación. La defensa de Camila crea una duda razonable sobre la autoría individual. Pero la fecha de presentación de mi tesis es anterior, profesor. Yo tengo los borradores originales. Ella tiene copias de sus borradores, tomadas mientras usted confiaba en ella, y las está usando para probar que usted se los dio. La beca está en peligro, Valeria. Si la Humboldt considera que el caso es demasiado oscuro o que hay un riesgo de escándalo, anularán la beca, la dejarán en el limbo y se la otorgarán al siguiente candidato. El pánico se apoderó de Valeria. El sueño de Berlín se estaba desmoronando, no por su falta de talento, sino por la mezquindad y la astucia de su examiga. Camila, al convertir el plagio en una colaboración encubierta, había neutralizado la evidencia y se había asegurado de que, si caía, arrastraría a Valeria consigo. Valeria se dio cuenta de que su lucha no era solo por la justicia, sino por probar su inocencia. Tenía que encontrar una prueba irrefutable, una huella digital que demostrara que Camila había mentido sobre la fecha y la intención de la copia. El tiempo se agotaba antes de que la beca Humboldt tomara una decisión final. Valeria salió de la reunión del comité con una determinación fría, reemplazando la desesperación. Camila había jugado la carta sucia, convirtiendo la amistad en un soborno y el plagio en una colaboración. Ya no se trataba de probar que Camila era culpable, sino de probar que Valeria no era una cómplice. La clave, como el profesor Alarcón había insinuado, estaba en demostrar la cronología de la autoría. Ella tiene que haber cometido un error, un paso en falso, murmuró Valeria mientras se encerraba en su habitación, ignorando a Camila, que ahora se paseaba por la sala con una actitud de triunfalismo cauteloso. Valeria comenzó una excavación digital minuciosa. Revisó cada archivo, cada versión guardada de su tesis, buscando metadatos, la hora exacta de la creación, la fecha de la última modificación, la ubicación del servidor. Su propia tesis era un monumento a la disciplina, con borradores que se remontaban a 2 años. El problema era que Camila tenía acceso físico a su computadora durante sus noches de estudio, y el archivo final de la tesis de Camila había sido limpiado meticulosamente de cualquier rastro de la computadora de Valeria. La inspiración le llegó al recordar la plataforma de almacenamiento en la nube que ambas utilizaban para compartir artículos y referencias, un sistema de código abierto conocido por su robusto historial de versiones. Camila había sugerido esa plataforma. Camila quería tener acceso fácil a la información, pensó Valeria. Ella no solo tomó notas. Tenía que haber copiado el texto digitalmente para ahorrar tiempo. Valeria accedió a la plataforma. No revisó los archivos de la tesis, revisó los archivos compartidos de referencias. Recordó una noche particularmente agotadora, 3 meses antes, cuando había pegado un segmento crucial de su metodología en un documento compartido de notas rápidas solo para que Camila, con su enfoque metódico, lo revisara por claridad. Ahí estaba, un archivo de texto simple etiquetado como borrador de referencias. Valeria navegó por el historial de versiones del archivo. En las versiones más antiguas, el texto era solo una lista de libros. Pero en la versión guardada a las 4:17 de la mañana de hace 3 meses, un bloque de texto de 3 párrafos, idéntico al corazón de la metodología plagiada, aparecía pegado. Valeria contuvo la respiración. Ahora buscó en el historial de actividad de Camila en la plataforma. La plataforma registraba cuando un usuario copiaba texto de un archivo. A las 4:25 de la mañana de esa misma noche,
Camila había abierto y luego copiado una porción significativa de ese mismo archivo de borrador de referencias. 10 minutos después de que Valeria lo pegara. El hallazgo era la prueba irrefutable de la cronología. Demostraba. Valeria creó y pegó el texto, Camila accedió y copió el texto después de que Valeria lo pusiera en línea. El texto fue copiado en la madrugada. En un momento que coincidía con las noches de estudio que Camila ahora usaba como coartada de colaboración. Pero había más. El texto plagiado en la tesis de Camila era idéntico al bloque que había copiado, incluyendo una falta de ortografía menor pero específica que Valeria había corregido solo en su borrador final. Camila había copiado y pegado la versión sin corregir. Valeria imprimió una copia del historial de versiones y la actividad de la cuenta. El papel temblaba en sus manos. Era la huella digital que necesitaba, una prueba irrefutable de que Camila se había apoderado del trabajo de Valeria bajo el pretexto de una revisión, y que lo había hecho en secreto. Ahora solo faltaba el enfrentamiento final con el Comité de Integridad, lo más aterrador de todo, con la propia beca Humboldt. Valeria sabía que debía actuar con rapidez antes de que la beca tomara su decisión final basada en la duda razonable que Camila había sembrado. Valeria no podía guardar la prueba de la huella digital. Sabía que su mera existencia era una amenaza letal para Camila. Antes de llevarla al comité, decidió un último y crucial movimiento: enfrentarse a Camila con la evidencia y darle una última oportunidad de confesar. No por bondad, sino para obtener una declaración que reforzara su caso. Esperó a que Camila estuviera en la sala, revisando meticulosamente su laptop, probablemente preparando más argucias para el comité. Valeria entró, con el aire de alguien que ha dejado de temer. Llevaba en la mano una carpeta fina, cuyo contenido era la prueba irrefutable. Camila, dijo Valeria, su voz calmada y resonante. La farsa se acabó. Camila levantó la vista, su expresión arrogante. Sigues jugando a la víctima, Valeria. El comité ya tiene mi versión. Es tu palabra contra la mía, y la mía tiene un historial de ayuda financiera para respaldarla. Valeria sonrió con frialdad. Tu versión tiene un problema cronológico, Camila. Uno que no se puede discutir. Abrió la carpeta, deslizando la impresión del historial de la plataforma de almacenamiento compartido frente a Camila. ¿Recuerdas el archivo, borrador de referencias? ¿Recuerdas que a las 4:17 de la mañana de hace 3 meses, pegué el bloque de mi metodología allí? ¿Y recuerdas que 8 minutos después, el registro de la plataforma muestra que tu cuenta copió ese bloque de texto? Camila se inclinó sobre la impresión. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en un pánico ciego. Había sido meticulosa en borrar rastros de su disco duro, pero había olvidado la persistencia de los metadatos de la nube. Había plagiado bajo la sombra de la confianza, y ese mismo acto la había traicionado. Y la mejor parte, continuó Valeria, clavándole la estocada final. Tú copiaste la versión con el error ortográfico que solo corregí en mi borrador final. Una colaboración no usa la versión defectuosa, Camila. Un ladrón lo hace por la prisa de su crimen. El silencio se hizo denso. Camila empujó la silla hacia atrás con tal fuerza que raspó el suelo. Estaba atrapada. Escúchame, Valeria, suplicó Camila, sus ojos ahora inyectados de lágrimas, un giro dramático y desesperado. Podemos arreglar esto. La beca. El comité no tiene que saber nada. Devuélveme eso. Lo anularé. Borraré mi tesis, me retiraré del programa. Yo me iré. Es demasiado tarde para retirarte, Camila, respondió Valeria, recogiendo la prueba. Tu traición ya ha puesto en riesgo mi beca. Tú creaste una duda razonable sobre mí. ¿Crees que me voy a conformar con que te retires? Quiero justicia. Quiero mi beca limpia, sin la sombra de tu mentira. Camila,
al ver que la súplica no funcionaba, recurrió a la amenaza. Si llevas eso al comité, el escándalo estallará en la prensa. La beca Humboldt no va a querer su nombre asociado a un pleito legal de plagio internacional. Van a anular ambas solicitudes para ahorrarse el problema. Tú ganas la justicia, pero pierdes Berlín. ¿De verdad quieres sacrificar tu futuro por verme caer? Valeria sintió el tirón del chantaje. Era la misma disyuntiva, pero con la prueba irrefutable, su posición moral era sólida. Sí, Camila, dijo Valeria, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Porque mi carrera no se puede construir sobre una mentira ni sobre el silencio ante una traición. Yo no soy tú. El riesgo es mío, pero la verdad también lo es. Camila se desplomó, la derrota total reflejada en su rostro. Eres una estúpida, Valeria. Una mártir. Lo tendrás todo, pero tu vida será un infierno de procedimientos y entrevistas. Valeria ignoró el insulto y salió del apartamento, dirigiéndose directamente a la oficina del profesor Alarcón. La negociación había fallado. El único camino restante era la confrontación total y la exposición pública de la verdad. Valeria se dirigió al campus, con la carpeta de la evidencia digital apretada contra el pecho. Se encontró con el profesor Alarcón, quien, al ver el brillo de determinación en los ojos de Valeria, entendió que ella había encontrado algo crucial. En el despacho del profesor, Valeria desplegó el historial de versiones y la actividad de la cuenta de Camila. El profesor revisó los documentos en silencio, su rostro pasando de la preocupación a la incredulidad, y finalmente a la indignación. Esto es demoledor, Valeria, susurró el profesor Alarcón. La copia del segmento del código en el archivo compartido, la hora, el minuto exacto, y la conservación del error ortográfico. Es una huella digital irrefutable. Demuestra la intención y la cronología. No fue una colaboración fallida, fue un robo metódico. El profesor se puso de pie, su expresión era ahora de vergüenza por haber dudado de su estudiante estrella. Tienes razón. La justicia debe prevalecer, no importa el costo. Llamaremos a una reunión de emergencia del Comité de Integridad y contactaremos a la Fundación Humboldt de inmediato. La reunión extraordinaria. La reunión con el comité se celebró esa misma tarde. El ambiente era aún más tenso que la vez anterior. La doctora Herrera y los otros miembros escucharon a Valeria presentar la evidencia digital con la precisión de una abogada. Valeria no solo presentó la prueba del plagio, sino que también expuso el chantaje ético de Camila. Como había usado las ayudas financieras como palanca y la amenaza de anulación de la beca como arma para forzar el silencio. Cuando terminó, el silencio era absoluto. La doctora Herrera, visiblemente perturbada, tomó la palabra. La evidencia presentada por la señorita Montes, particularmente los metadatos de la plataforma y la conservación del error de transcripción, es concluyente. Anula la defensa de la señorita Camila sobre la colaboración encubierta, y la expone como un acto deliberado de fraude académico. El comité votó por unanimidad la expulsión inmediata de Camila de la universidad y la anulación de su tesis. La intervención de Humboldt. Sin embargo, el triunfo fue parcial. La noticia del escándalo ya había llegado a la Fundación Humboldt en Berlín, y la institución había enviado un representante, la doctora Smith, una mujer implacable y de modales fríos, que se unió a la reunión por videoconferencia. Señorita Montes, comenzó la doctora Smith, su voz metálica y sin emoción. Felicitamos su valentía, pero el problema persiste. El hecho de que este asunto haya llegado a una investigación formal y a una amenaza pública de plagio ya ha comprometido la reputación de la beca. El corazón de Valeria se hundió. Camila había ganado la guerra del miedo, incluso en la derrota. Usted ha demostrado que el trabajo es original,
Pero la universidad ha demostrado un fallo de seguridad que permitió que 2 trabajos con el mismo núcleo innovador llegaran a nuestra mesa de selección. La fundación no puede arriesgarse a un escándalo internacional. Nuestra política es estricta. Ante cualquier duda de integridad o procedimiento, se anula la beca para el candidato afectado. Pero yo soy la víctima, suplicó Valeria, la frustración y el miedo asfixiándola. Usted es la autora, señorita Montes, corrigió la doctora Smith. Pero el riesgo es demasiado alto. El comité de la fundación ha decidido revocar su beca Humboldt. El mundo de Valeria se detuvo. El logro de su vida, la culminación de años de trabajo, se había desvanecido. Camila, incluso expulsada y humillada, había cumplido su amenaza. La justicia había ganado el día, pero el sueño se había perdido. El profesor Alarcón interrumpió, indignado: esto es un ultraje. La señorita Montes es la única persona que merece esa beca. Nuestra decisión es final, zanjó la doctora Smith. La beca será ofrecida al siguiente candidato en la lista. Lamentamos el inconveniente. La pantalla se puso negra. Valeria se quedó sentada, la victoria legal en una mano y la carta de revocación de la beca en su mente. Miró al profesor Alarcón. Camila ganó, ¿verdad?, preguntó Valeria, con una voz extrañamente tranquila. Me arruinó el futuro, incluso cuando le probé la mentira. La expulsión de Camila fue inmediata. Dejó el apartamento en menos de una hora, recogiendo sus pertenencias bajo la fría mirada de Valeria. El silencio de la casa ya no era el de una amistad compartida, sino el de un campo de batalla recién abandonado. Valeria, sin embargo, no sentía la euforia de la vencedora. La victoria legal sobre Camila se sentía hueca. La beca Humboldt se había evaporado, castigándola por la traición de otro. Estaba sola, con una reputación académica intacta, pero con un futuro inmediato incierto. El profesor Alarcón se disculpó repetidamente, sintiendo una profunda responsabilidad por no haber podido proteger a su alumna del pragmatismo de la Fundación Humboldt. No se disculpe, profesor, dijo Valeria, su voz vacía de emoción. La beca no quería problemas. Camila les dio un problema, y yo fui el daño colateral. Es la política, no la moral. El grito silencioso en las redes. El silencio de la universidad sobre la anulación de la beca y la expulsión de Camila fue inmediato. Querían contener el escándalo. Pero Valeria, inspirada por una furia fría y la necesidad de restaurar algo más que su propia justicia, decidió no acatar el silencio. Abrió su laptop. No escribiría una demanda, sino una carta abierta a la comunidad científica y a la prensa. En ella, con una prosa medida y devastadora, relató la historia. El origen de su investigación y la confianza otorgada a su compañera de cuarto, el plagio metódico de Camila usando la información de sus noches de estudio, la presentación de la evidencia digital ante el comité, la expulsión de Camila por fraude, y finalmente, la revocación de su beca Humboldt, no por su falta de mérito, sino por el riesgo de escándalo creado por el acto de plagio. La carta terminaba con una pregunta punzante. ¿La integridad académica solo existe hasta que se convierte en un inconveniente mediático? Mi sueño fue robado 2 veces, una por la traidora en mi cocina, y otra por la institución que temió a la sombra de su crimen. El efecto fue inmediato. La carta se hizo viral en el mundo académico. Periodistas de investigación, blogs de ciencia y think tanks recogieron la historia. La Fundación Humboldt y la universidad se vieron inundadas por peticiones para reinstaurar la beca a Valeria. El escándalo, que la Fundación había intentado evitar con la revocación, se magnificó precisamente por su cobardía. La reacción de Camila. Camila intentó desaparecer, pero la presión de la exposición pública y la humillación de su expulsión la alcanzaron. Sus padres, avergonzados, la obligaron a confesar toda la verdad. Una tarde, Valeria recibió un sobre lacrado.
Dentro, encontró una carta escrita a mano por Camila. No era una disculpa, sino una diatriba patética. Ganaste, Valeria. Me quitaste todo. Mi reputación, mi futuro, mi título. Tú eres la mártir perfecta. Pero tenías razón en algo, la beca valía más que la moral. Yo te di la oportunidad de tenerlo todo, y tú elegiste arrastrarnos a la miseria solo por tu maldita justicia. Espero que Berlín te sepa amargo. La próxima vez, no confíes en nadie. Valeria quemó la carta en el fregadero. El contenido no le importaba. El arrepentimiento de Camila no existía, solo el resentimiento. El despertar de Valeria fue un giro de su propia ambición. Entendió que su lucha no era solo por una beca perdida, sino por el principio de que el talento no puede ser doblegado por la mezquindad. El sueño de Berlín se había esfumado, pero una nueva y más poderosa necesidad había tomado su lugar, la de usar su intelecto para exponer la podredumbre del sistema que había permitido la traición y su castigo. La venganza de Valeria no sería destruir a Camila, sino construir un futuro tan brillante y público, que hiciera la mentira de Camila irrelevante. La exposición pública de la historia de Valeria desató una oleada de apoyo inesperada. La comunidad académica internacional, indignada por la decisión de la Fundación Humboldt, presionó fuertemente. El caso de Valeria se convirtió en un símbolo de la lucha del talento individual contra la burocracia y la cobardía institucional. El profesor Alarcón, sintiéndose vindicado y motivado por la defensa pública de Valeria, se convirtió en su principal estratega. Valeria, tienes que hacer más que solo denunciar. Tienes que actuar como una becada, le aconsejó. Necesitas demostrarle a Humboldt que su miedo al escándalo les está costando una estrella, no un problema. El plan de emergencia. Siguiendo el consejo de su mentor, Valeria no se quedó lamentando. En lugar de ello, utilizó el tiempo que habría dedicado a prepararse para Berlín para intensificar su investigación. Alarcón consiguió para ella un pequeño fondo de emergencia de exalumnos de la universidad, y Valeria se sumergió en el trabajo, ampliando su metodología plagiada. Valeria presentó su trabajo expandido y revisado en 2 congresos internacionales menores. El impacto fue notable. Las presentaciones no solo validaron la originalidad de su pensamiento, sino que también permitieron a Valeria hablar abiertamente sobre la experiencia de la traición y cómo ésta había forzado una revisión más profunda de su análisis. Su elocuencia y su historia crearon un efecto magnético. La presión aumenta. La prensa no soltó el caso. Los artículos comparaban la integridad inquebrantable de Valeria con la deplorable falta de coraje de la Fundación Humboldt. La Fundación, consciente del daño a su imagen, convocó una reunión de su junta directiva en Berlín. 2 semanas después, Valeria recibió un correo electrónico, no de la doctora Smith, sino directamente del director general de la Fundación Humboldt. La carta era formal, pero contenía un tono de disculpa subyacente. La Fundación reconocía que su decisión inicial de revocar la beca fue precipitada y se tomó bajo circunstancias de urgencia mediática. Reconocían la evidencia irrefutable que demostraba la autoría única de Valeria y la limpieza de su procedimiento de solicitud. El golpe de gracia vino con la siguiente línea. La Fundación Humboldt no puede permitirse el lujo de perder a una investigadora de la talla y la integridad de la señorita Montes. La reinstalación. La carta anunciaba la reinstalación inmediata de la beca Humboldt, incluyendo un estipendio adicional para compensar el retraso y una invitación a la oficina principal en Berlín para una disculpa personal por parte de la junta directiva. Además, la Fundación se comprometía a emitir un comunicado de prensa conjunto con la universidad, validando públicamente el trabajo y la integridad de Valeria. Elías leyó el correo electrónico en voz alta para el profesor Alarcón. Al terminar, la voz de Valeria se quebró por primera vez desde el inicio de la pesadilla. Pero no era dolor, sino la liberación de una presión insoportable.
¿O lo lograste, Valeria? —¿El lo lograste? —exclamó el profesor Alarcón, sus ojos brillando de orgullo. Valeria sonrió, sintiendo que la beca, que antes se sentía como un trofeo manchado, ahora era un símbolo de su victoria no solo sobre Camila, sino sobre el sistema que había intentado silenciarla. Ella no había perdido su futuro, había luchado y lo había recuperado, con un brillo aún más fuerte. El sueño de Berlín estaba vivo de nuevo. Pero esta vez, Valeria iría con una nueva armadura, el conocimiento de que la confianza ciega era peligrosa, y la certeza de que su ingenio y su integridad eran sus armas más poderosas. El último capítulo, el cierre de su historia y el inicio de su nueva vida, estaba por escribirse. Valeria se despidió de su apartamento y de la universidad con una mezcla de melancolía y euforia. Había pasado de ser una estudiante prometedora a la figura central de un escándalo de integridad internacional, y finalmente, a una becada reinstalada por la presión de la opinión pública. Antes de volar a Berlín, Valeria tuvo una última cena con el profesor Alarcón. «Nunca he estado tan orgulloso, Valeria», le dijo el profesor. «Usted convirtió una traición personal en una victoria para la ética. Demostró que, incluso contra la burocracia, la verdad y la excelencia ganan al final». «La verdad ganó porque usted creyó en mí, profesor», respondió Valeria. «Y porque Camila me subestimó. Ella pensó que yo sacrificaría mi moral por mi ambición». Valeria había aprendido su lección más dura, el precio de la confianza ciega. El apartamento, ahora vacío, era el escenario de un crimen y una redención. El despegue. Semanas después, Valeria aterrizó en Berlín. El aire era frío y el ambiente académico de la Universidad Humboldt era exactamente el que había soñado. En lugar de un recibimiento vergonzoso, fue recibida con respeto y admiración por su valentía. La junta directiva de la Fundación Humboldt cumplió su promesa. Hubo una reunión privada donde se le ofrecieron disculpas formales por la gestión equivocada de la crisis y la falta de fe en su integridad. Valeria aceptó las disculpas con dignidad, entendiendo que había forzado un cambio en la política de la fundación. En su nuevo laboratorio, rodeada de investigadores de élite, Valeria comenzó de inmediato a trabajar en su proyecto, ahora con una intensidad renovada. La metodología que Camila había intentado robar y manchar se convirtió en la base de su éxito. El nuevo juramento. Una tarde, mientras revisaba sus notas para una conferencia, Valeria encontró un viejo cuaderno de sus días universitarios. Dentro, había una nota de Camila escrita a mano: «Seremos las mejores. Confío en ti». Valeria sonrió con una tristeza distante y luego cerró el cuaderno para siempre. Su venganza sobre Camila no se materializaría en la ruina de la traidora. La expulsión y la vergüenza pública eran castigos suficientes. La verdadera venganza de Valeria sería su propio éxito rotundo. Hizo un nuevo juramento silencioso. Nunca volvería a confiar ciegamente. Nunca permitiría que la ambición de otro anulara su talento. Y, sobre todo, dedicaría su carrera no solo a la innovación de energías renovables, sino a la tutoría de jóvenes investigadores, inculcándoles la lealtad inquebrantable a la ética y la integridad que ella había tenido que defender con tanta ferocidad. Berlín no era solo un destino, era una reivindicación. Valeria había perdido la inocencia de la amistad, pero había ganado una fuerza de carácter que ninguna beca, ni ningún traidor, podrían arrebatarle jamás. El sueño robado había sido recuperado, y su historia se convirtió en un faro para cualquiera que creyera que el plagio podía ser un atajo hacia el éxito. El trabajo, el talento y la verdad habían prevalecido.